El millonario sorprende al ver a la mendiga negra atendiendo sola en un café olvidado con secreto. Alejandro jamás pensó que ese día, caminando sin rumbo por calles donde la desigualdad dolía en cada rincón, terminaría descubriendo un café que parecía atrapado en el tiempo. El letrero, más borrado que visible, apenas dejaba ver la palabra Luna. Entró sin pensar. ¿Por qué no? Esa mezcla de polvo, aroma a café quemado y madera vieja golpeó sus sentidos de inmediato. Pero lo más raro no era eso. Era ella, Luna, una mujer negra con el pelo rizado y desordenado, el vestido gastado y la mirada rota, que estaba sola tras la barra. Atendía, limpiaba mesas y servía con una calma que casi asustaba. Nadie más en el lugar. Alejandro se quedó clavado, como si algo pesado le apretara el pecho. ¿Quién era esa mujer? Tenía un aura triste, como si llevara siglos arrastrando un dolor que otros ni imaginaban. Pero había algo más. Una fuerza invisible que le daba vida al lugar, justo cuando el viento arrastraba basura por la calle. El café tenía un viejo mueble con grietas, mesas cubiertas de manchas que hablaban de noches largas y olvidadas, y las paredes llenas de sombras que parecían susurrar secretos enterrados. Los murmullos del barrio decían que nadie sabía quién era Luna. Algunos la miraban con lástima, otros con desconfianza. Pero Alejandro, desde su mundo de lujos y fiestas, sintió que había entrado en un ecosistema del que nunca había formado parte, donde el reloj parecía ir más lento, donde el silencio pesaba más y la realidad se mostraba sin filtro. Empezó a volver. Cada tarde llegaba y se sentaba en la mesa más cercana a la barra, observando a Luna, a ese misterio ambulante. Ella lo atendía sin decir mucho. Con una voz rasposa y ojos que parecían espejos, poco a poco la conver. Alejandro sentía que estaba descubriendo un refugio que su plata jamás le había comprado. Pero algo oscuro se deslizó entre las sombras del café. Luna ocultaba un secreto que palpitaba con veneno. Un vínculo inesperado con la familia de Alejandro comenzó a aparecer. Él nunca imaginó que su pasado escondía grietas tan profundas, ni que un rival despiadado, ese empresario sin escrúpulos con el que había peleado años atrás, se arrimaría para destruir lo poco que había empezado a reconstruir. El aire se volvió pesado, las sombras se alargaron, murmullos crecieron. Alejandro notó un temblor en las manos, un nudo imposible de tragar. ¿Qué sabía Luna? ¿Era capaz de renunciar a su fortuna por ese amor budoso? ¿O pelearía para mantener su mundo intacto, aunque signifique hundirse en una verdad terrible? El café permanecía ahí, testigo silencioso, con sus secretos entre sus muebles viejos. Alejandro se quedó mirando a Luna, quien por primera vez pareció vulnerable, como si guardara la. Y él, en ese instante, sintió que estaba parado al borde de un precipicio. Decidir era inevitable, pero no sabía si era para salvarse o para perderlo todo. ¿Te atreves a descubrir qué pasa cuando el pasado golpea de frente en ese rincón olvidado? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se quedó mirando a Luna, quien por primera vez pareció vulnerable, como si guardara. Era un momento tenso. Incluso el aire en el café parecía enfriarse. De repente, un estruendo rompió el silencio. La puerta del café se abrió de golpe y un hombre alto y delgado, con una expresión de furia en su rostro,
entró como un torbellino. La campanita de la puerta chirrió y Alejandro le dio un escalofrío. «Luna», gritó el hombre. Su voz resonó en el lugar, reverberando entre las paredes polvorientas. «Sabes que esto no se queda así». El corazón de Alejandro se detuvo. Reconocía esa voz. Era Tomás, el rival que había asusado tanto su vida como sus negocios. Pero, ¿por qué estaba aquí? ¿Qué tenía que ver con Luna? Luna se puso rígida detrás de la barra. Su mirada se oscureció como una tormenta. Alejandro pudo ver el destello de miedo en sus ojos, una mirada que le heló la sangre. «¿Qué quieres?», preguntó ella, su voz temblando apenas audible. «Lo sabes, Luna, conocemos tus secretos. Ha llegado el momento de enfrentar las verdades ocultas». Tomás avanzó un paso, y cada movimiento de su cuerpo era un desafío. La tensión en el café creció. El aire se volvió irrespirable. La imagen del hombre sórdido que había visto en sus negocios se mezclaba con una nueva realidad que le hacía querer retroceder. «No tienes idea de lo que hablas», gritó Luna, pero su voz sonó más a una súplica que a una afirmación. Alejandro sintió cómo su pecho se encogía, mientras miraba a la mujer que había comenzado a conocer. La calma que había habitado en sus ojos hasta ese momento se estaba escurriendo. La multitud de sombras en el fondo del café también parecía atenta, y Alejandro notó que algunos clientes ya habían sacado sus teléfonos, dispuestos a captar el espectáculo. Sabía que lo que iba a suceder en esos pocos segundos podría cambiar todo. El reloj sonaba más fuerte ahora cada segundo, marcando la cuenta regresiva hacia un desastre inevitable. Tomás sonrió, pero no era una sonrisa agradable, era un gesto cruel. «Tu familia me debe mucho, Luna, y no me detendré hasta que lo tenga. Tu pasado, esos secretos, son un regalo que no puedo permitir que te lleves. Es hora de que la verdad salga a la luz». Un escalofrío recorrió a Alejandro, como un dardo agudo apuñalando su ser. «¿Qué verdad?», se atrevió a preguntar, incapaz de contenerse. «¿De qué estás hablando?». Tomás lo miró de reojo, y su sonrisa se ensanchó. «¿No lo sabías? A veces en esta vida, las sombras están más vivas que los propios sueños. Luna no es solo una mujer sin hogar, es parte de un entramado, de una familia que ha hecho lo impensable». Las palabras de Tomás colisionaron en la habitación como un trueno atronador. Alejandro parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. De repente, la imagen de Luna, la mujer que le había contado de sus luchas y sus sueños, se transformó en algo más complejo, más oscuro. «¿Luna?», su voz se atascó en su garganta. «¿Qué significa esto?». Ella lo miró en silencio, una tormenta de emociones en sus ojos, dolor, culpa, miedo. Fue un momento eterno, un segundo donde el mundo se congeló. El café, el lugar que había empezado a convertirse en su refugio, ahora se sentía como una prisión. Y entonces, en medio del caos, el teléfono de un cliente sonó estridentemente, rompiendo la tensión. Pero no fue solo un sonido más. Lo que escuchó Alejandro fue la canción que solía escuchar con su madre, la melodía que también había sonado en los recuerdos de Luna. El giro era imprevisto. ¿Qué vinculación existía entre ella y su familia? La pregunta retumbaba en su cabeza, creando un eco desesperado. ¿Cómo su vida lujosa podía revertirse en un instante? El café, atrapado en el tiempo, seguía allí, silencioso, observador y testigo de todo. Y a medida que el caos comenzaba a desbordarse, Alejandro supo que tenía que decidir. ¿Estaba dispuesto a escuchar las verdades que desgarrarían su mundo? La verdad lo esperaba en cada rincón de ese lugar olvidado. Su corazón latía con fuerza. Tomás era la representación del terror, pero falta de acción equivalía a rendirse. Así que, después, el peso de la decisión lo apresaba, y el café vibraba en su silencio expectante. El café, atrapado en el tiempo, seguía allí, silencioso, observador y testigo de todo. La atmósfera se había vuelto densa, casi palpable. Alejandro sentía el sudor en su frente,
sus sentidos agudizados ante la tensión. Tomás avanzaba, su figura alargada y amenazante, mientras todos los ojos estaban fijados en la escena. Un murmullo creció entre los pocos clientes, una mezcla de curiosidad y temor. —¿Qué secretos? —insistió Alejandro, sintiendo cómo un frío helado empezaba a expandirse en su pecho. —¿De qué hablas realmente, Tomás? Sus palabras salieron como un golpe, desgarrando el silencioso pacto de tensión que había en el café. Luna, sin saber qué hacer, tomó un paso hacia atrás. Su expresión de miedo se tornó en un gesto de desesperación. —No te involucres, Alejandro, no es tu lucha —le advirtió. Sus ojos suplicantes casi haciendo que se detuviera, pero el desafío de Tomás era como una sombra que no podía ignorar. —Oh, pero sí lo es, ¿no ves? El pasado de Luna está conectado a tu familia de maneras que jamás imaginaste, y hoy todo saldrá a la luz. Se rió, resonando como un eco perverso. Las palabras de Tomás se convirtieron en un estallido de realidades, abriendo viejas heridas que Alejandro ni siquiera sabía que existían. —¿Qué has hecho, Luna? Y justo en ese momento, como si el universo estuviera sincronizado con la tensión, las luces del café parpadearon. Un estruendo retumbó desde el fondo y una explosión de vidrio sacudió el aire. La ventana se hizo añicos, trozos volando como cristal afilado y ruido ensordecedor. Todos gritaron, y la confusión reinó por un instante eterno. En medio del caos, una figura oscura surgió de la neblina. Un hombre enmascarado, con un arma en mano, irrumpió en el café, sus ojos desbordando furia y desesperación. —¡Nadie se mueve! —gritó, su voz resonando con una autoridad aterradora. El silencio se apoderó del lugar. Tomás, sorprendido, se dio la vuelta. El miedo cruzó su rostro. —¿Qué demonios? El hombre enmascarado no perdió tiempo. Se dirigió hacia Luna, apuntando directamente a ella. —¡Tú, ven aquí! Su tono era un mandato, no una solicitud. Alejandro sintió que la adrenalina hirviendo en sus venas lo impulsó. Sin pensar, se interpuso entre Luna y el extraño, su corazón saliendo disparado de su pecho. —¡No la toques! —exclamó, cada palabra empujando su medido sentido de protección al extremo. El café estaba en completo descontrol, pero sus ojos estaban fijos en la figura oculta que traía consigo una amenaza inminente. Delante de los ojos de todos, la verdad comenzó a desnudarse. —Este es el pasado que guardas —gritó el enmascarado—. Dame el diario. Todo está escrito en él. Todo lo que sabes y lo que no sabes. Todo el mundo se detuvo. —¿Qué diario? ¿Qué estás diciendo? —preguntó Alejandro, su voz tambaleándose entre la confusión y el terror. Luna palideció. Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. —No, no puede ser —susurró con miedo. Alejandro, mirando los ojos de ella, comprendió que había algo más en su historia, algo más oscuro de lo que había imaginado. —¿Sabías de esto? —demandó, su voz temblando con la mezcla de incredulidad y angustia. Abrió la puerta de un secreto que había creído seguro. Pero el hombre enmascarado era un huracán en medio de la calma. —Es el tiempo de pagar deudas, Luna. En ese instante, algo cambió. Las luces volvieron a parpadear y un vacío se apoderó del aire. La verdad, ese monstruo oculto había salido de su escondite. El café se convirtió en un campo de batalla de emociones. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. ¿Qué oscuros secretos había encontrado en el pasado de Luna? ¿Por qué había un diario? ¿Y qué significaba para ambos? Mientras el caos crecía, la única certeza era que en ese momento todo había dado un giro inesperado. El futuro ya no estaba claro. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían todos salir de este lugar sin que sus vidas cambiaran para siempre? La tormenta, ahora desatada, iba a dejar estragos, y todo dependía de qué decisiones tomaran en los siguientes segundos. Chaos.
Así se sentía el café en ese instante. El hombre enmascarado mantenía el arma fija en Luna, y la gente, paralizada, contenía la respiración. Pero lo que iba a pasar a continuación, ninguno lo vio venir. La figura oculta comenzó a retroceder lentamente, y de repente lanzó el arma al suelo en un gesto brusco, sorprendiendo a todos. El ruido del metal al chocar contra el suelo resonó como un trueno. «No es por ti, Luna. Dímelo. ¿Dónde está?» Alejandro sintió que su mente giraba. «¿Qué está pasando?», se preguntó en un susurro. El mundo a su alrededor se desvanecía en una confusión de voces. Las miradas se cruzaron, en un instante de duda, pero todos estaban fijados en Luna. Ella palideció. El enmascarado, con la respiración entrecortada, avanzó hacia ella, y entonces lo inesperado. «Tu madre, ella me envió. Dijo que tenía que encontrarte. Es más grande de lo que imaginas». Las palabras fueron como un rayo. Luna se llevó una mano a la boca, como si estuviera a punto de gritar, pero el sonido se atoró en su garganta. ¿Qué dices?», preguntó, temblando. Alejandro, sintiendo que la sangre se le helaba, se volvió hacia ella. «Madre, ¿de qué estaba hablando?». La atmósfera, que ya estaba cargada de tensión, se volvió aún más densa. El hombre, con desesperación en su voz, continuó. «Tu madre quiere verte, Luna, y no hay tiempo que perder. El diario es la clave. Si no lo buscas ya, todo estará perdido. Ella necesita algo de ti». La frase dejó a todos en silencio, y fue como una bomba estallando. «Pero yo no sé nada», Luna balbuceó, sus ojos anegados en lágrimas. Alejandro sintió cómo su corazón se retorcía. ¿Qué madre? ¿Quién era realmente esta mujer que había entrado en su vida como un soplo de aire fresco? De repente, toda la historia que había creído estaba llena de grietas. La multitud murmuraba en un vaivén inquieto. Algunos se abalanzaron a sus teléfonos, dispuestos a grabar la escena. La calma antes de la tormenta era palpable. «Tienes que decidir, Luna». El hombre insistió. Sus ojos ardían de un fuego desconocido. «Vas a perder a tu familia de nuevo si no lo haces». Todo lo que Alejandro pensaba se desvaneció. La sombra del pasado que parecía tan distante ahora se acercaba, y el café con sus secretos y dolor se había convertido en el escenario de una revelación. Las paredes parecían susurrar. «¿Qué familia? ¿A qué te refieres?», Alejandro preguntó, su voz temblando. De repente, como si la revelación lo hubiera empujado hasta el borde, la puerta del café se abrió de un tirón. Una mujer, mayor, con una presencia imponente, cruzó el umbral. Su mirada decidida abarcaba todo el lugar, deshabilitando el miedo que impregnaba el ambiente. «¡Luna!», gritó, sus palabras penetrantes como espadas. Era una imagen de su madre que nunca había conocido, pero había algo familiar en su postura, en sus ojos, un eco de la vida que parecía perdida. El tiempo se detuvo. Todos los murmullos y voces se desvanecieron, dejando un silencio sepulcral en el aire. Era un silencio cargado de preguntas, de la búsqueda de respuestas aún no reveladas. La realidad de la situación se instalaba y reverberaba en la mente de Alejandro. Esta madre, que había permanecido oculto en la sombra de Luna, podría cambiarlo todo. El hombre enmascarado se dio la vuelta, aturdido, y Alejandro sintió que el suelo comenzaba a temblar debajo de él. Ya no se trataba solo de él y Luna, ni de su mundo dorado. La historia que se tejía a su alrededor estaba más allá de lo que podían imaginar. Una tormenta se avecinaba, y acaso la verdad que siempre había buscado estaba a punto de salir a la luz. ¿Podrían enfrentar juntos las verdades que amenazaban incluso con cambiar su destino? Sin embargo, la pregunta más inquietante resonaba en la mente de Alejandro. ¿Cuán lejos estaban dispuestos a llegar para desenterrar un pasado que podría destruirlos a todos? La decisión de Luna, aquel día, podría cambiarlo todo en un instante,
Y el café, aquel viejo testigo, guardaría el eco de sus elecciones mientras la tormenta se desataba. El tiempo se detuvo. La figura de su madre, de pie en la entrada del café, parecía sacada de una pesadilla. Era imposible. Alejandro sentía que le faltaba el aire. ¿Eres tú?, susurró, la incredulidad llenando su voz. El hombre enmascarado retrocedió, confundido, al igual que todos los demás. Las miradas se cruzaron y un silencio tenso se apoderó del lugar. ¿Madre?, Luna balbuceó. Esa palabra sonó extraña, como si nunca la hubiera pronunciado antes. Ella temblaba. Su rostro era un mar de emociones, miedo, sorpresa y, por un instante, esperanza. La mujer avanzó un paso hacia Luna, su mirada intensa. «No hay tiempo, hija. Tienes que venir conmigo», dijo. Su voz firme, casi una orden. El vistazo que lanzó Alejandro era penetrante, como si pudiera ver su alma. «Tu vida está en peligro». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, saltando hacia adelante, su instinto de protección encendido. Miró a Luna, buscando respuestas en sus ojos, pero ella estaba paralizada. «¡Tú lo entiendes!», gritó el hombre enmascarado, sus nervios a flor de piel. «El diario es lo que ellos buscan, es la clave para todo». Alejandro y Luna intercambiaron miradas, y una sensación de terror se apoderó de ellos. ¿Qué diario? ¿Qué secretos? La tensión, espesa como el aire, se convirtió en un eco de preguntas. La madre de Luna frunció el ceño. «Nos están buscando. No podemos quedarnos aquí. Es ahora o nunca». Su urgencia era contagiosa. Las palabras deberían haber traído claridad, pero solo sembraron más interrogantes. ¿Quiénes eran ellos? ¿De qué se trataba todo esto? Luna temblaba, y por un segundo parecía que el mundo a su alrededor se desvanecía. «No puedo, no sé nada, nunca supe». Su voz se deshilachó en el aire. Pero en ese instante, la mujer, la madre, interrumpía cualquier duda que permaneciera. «Te crié en la sombra, Luna. Nunca quise que te involucraras en esto», declaró con una voz llena de remordimiento. La atmósfera estalló. «Siempre supe que tendrías que enfrentarlo, que tendrías que escoger entre tu vida y el pasado». El hombre enmascarado se acercó de nuevo, su mirada ansiosa. «No puedo fallar en esto. Dame el diario», gritó, su voz resonando como un trueno en el pequeño café. La multitud, los clientes que observaban encantados, estaban ahora completamente atrapados en esta historia inesperada. De la nada, una explosión resonó y un disparo se oyó como un eco aterrador. Un cristal estalló en 1000 pedazos. La ventana detrás del hombre enmascarado se rompió. La confusión reinó por un momento. Gritos, caos, y de repente todo se movió rápido. «¿Qué diablos fue eso?». Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que el pánico lo envolvía. La escena se tornó caótica, pero lo que sucedió luego fue aún más inesperado. La madre de Luna, con una calma sorprendente, sacó un objeto metálico brillante de su abrigo. Un objeto que relampagueó a la luz tenue del café. «¿Es esto lo que quieren?», gritó mientras lo levantaba. No era un diario, era un arma con la cual había protegido su verdad todo este tiempo. El shock fue absoluto. El café se volvió un campo de batalla de verdades y mentiras. «¿Eres una criminal?», preguntó, su voz temblando entre el miedo y la incredulidad, mirando a la mujer que había creído que era su madre. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa cálida. «Soy algo más peligroso», respondió. «Y tú, Alejandro, estás más involucrado de lo que crees». Más de los clientes tenían sus teléfonos en alto, registrando la escena surrealista. Todo el café estaba al borde de un colapso emocional. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, y en ese caos, un nuevo secreto estaba a punto de desenterrarse. «Lo que sucede hoy decidirá tu destino», dijo la madre de Luna, apuntando con el arma. «Ambos tienen que asumir su papel, pero la verdad, esa verdad que temen, cambiará todo lo que creen». Alejandro, ahora, frente a un desenlace que jamás había anticipado,
sintió que su mundo empezaba a desmoronarse. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Quién era realmente Luna y qué papel jugaba él? Y mientras el café temblaba bajo la presión del momento, Alejandro supo que esta era solo la primera capa de la tormenta que estaban a punto de enfrentar. ¿Estaban listos para desenterrar el pasado? El futuro parecía aterrador, y la resolución se extendía como un oscuro abismo. La verdad nunca sería fácil de aceptar. Su camino hacia adelante estaba allí. ¿Todo lo que creían saber se derrumbaría? La pregunta quedó flotando, desbordando el aire tenso del café. La tensión se intensificó en el café. La madre de Luna sostenía el arma, ojos ardientes y decididos. Alejandro sentía el aire pesado, como si cada respiración se hiciera más difícil. El hombre enmascarado se plantó frente a ella. Su expresión era una mezcla de furia y miedo. La multitud observaba, unos con el teléfono en mano, otros con la boca abierta, atrapados en el drama que se desplegaba ante ellos. «No hay tiempo», volvió a gritar la madre de Luna, su voz resonante, cargada de urgencia. «El diario es la clave, y ellos no se detendrán hasta que lo tengan». Las palabras cayeron como un bombazo, llenando el íntimo café con una carga de realidad que hizo eco en los corazones de todos los presentes. «¿Qué diario?», Luna preguntó, su voz un hilo tembloroso. «¿De qué hablas?». Estaba confundida y al borde de la desesperación. Sus ojos iban y venían entre la figura de su madre y el hombre enmascarado, buscando respuestas que parecían fuera de su alcance. Mientras tanto, la atmósfera se volvió aún más pesada. El hombre enmascarado, en un giro inesperado, se precipitó hacia la madre de Luna. «No te atrevas a acercarte». Alejandro se lanzó hacia adelante, su cuerpo bloqueando la única salida del café. «Sal de su camino», gritó, su voz cargada de adrenalina. Todo sucedió en un instante. Un estallido de fuego iluminó la escena, y un grito desgarrador rasgó el aire. La madre de Luna cayó de espaldas, el arma volando de su mano, mientras el hombre enmascarado se tambaleaba hacia atrás. En un solo movimiento, el caos estalló. La gente gritaba. El sonido de la cristalería rompiéndose llenaba el aire. Alejandro se agachó, sus manos temblando al igual que su corazón. «Luna, ¿está bien?», preguntó, mirando a la mujer que ahora se acercaba a su madre. Pero sus ojos no estaban en la mujer que había crujido el suelo bajo el peso de su propia historia. En su lugar, estaban fijos en el hombre enmascarado, que tambaleándose, se estaba quitando la máscara. Cuando la máscara cayó, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Ante ellos, la cara del hombre se transformó, revelando un rostro familiar, uno que había perdido de vista años atrás. Era su propio hermano, Samuel. «¿Qué estás haciendo aquí?», Alec murmuró, la incredulidad llenando cada rincón de su ser. ¿Cómo era posible? «No, no puede ser». La cabeza de Luna giró hacia Alejandro, horrorizada. «¿Por qué?». La confusión bordó sus palabras mientras el caos continuaba desatándose a su alrededor. «Lo siento, hermano». La voz de Samuel tembló con frustración. «Fue necesario. Todo esto fue un error, pero ya no podemos retroceder». La atmósfera se desbordó. La madre de Luna, aún tirada en el suelo, intentaba levantarse, pero una sombra de dolor cruzaba su rostro. El tiempo volvió a moverse. El mundo se estaba desmoronando, y con un giro vertiginoso, la verdad se desenmascaraba. «¿Por qué nunca nos dijiste que sabías sobre ella?», Alejandro preguntó, su voz un susurro de traición. «¿Qué más sabes?». Samuel, por un instante, perdió su compostura. «La familia está involucrada. Lo que hacemos ahora podría destruir todo». Y, como si la realidad se colapsara, una expresión de miedo cubrió su rostro. «¡Detente!», gritaron todos a la vez. La madre de Luna, agachada, gruñó de dolor, y sus ojos se encontraron con los de Luna, entrelazando su historia más profunda con un solo vistazo.
No puedo perderte otra vez. Los murmullos se convirtieron en gritos. El café, ese lugar olvidado que había sido un refugio, ahora era un hervidero de secretos desenmascarados, traiciones fatales y revelaciones desgarradoras. ¿Quiénes son ellos?, Alejandro preguntó, su voz llena de desesperación. La pregunta quedó flotando en el aire, una esfera de incertidumbre que necesitaba respuesta. Nadie podía prever que la verdad que emergía de esa pesadilla podía ser aún más oscura de lo que imaginaban. Y allí, en medio del caos, con la verdad girando en el aire como un torbellino, Alejandro supo que esta era solo la primera ola de anuncios devastadores. ¿Qué decisiones podrían tomar cuando el pasado decidiera apretar la soga de su futuro? ¿Serían capaces de enfrentar lo que iban a descubrir juntos? La tormenta había llegado, y solamente el tiempo definiría quién saldría de ella. El tiempo se detuvo. La figura de su madre, de pie en la entrada del café, parecía sacada de una pesadilla. Era imposible. Alejandro sentía que le faltaba el aire. ¿Eres tú?, susurró, la incredulidad llenando su voz. El hombre enmascarado retrocedió, confundido, al igual que todos los demás. Las miradas se cruzaron, y un silencio tenso se apoderó del lugar. ¿Madre? Luna balbució. Esa palabra sonó extraña, como si nunca la hubiera pronunciado antes. Ella temblaba. Su rostro era un mar de emociones, miedo, sorpresa y por un instante esperanza. Pero entonces una sombra de tristeza oscureció sus ojos. Luna, no hay tiempo. Tienes que venir conmigo, dijo la mujer. Su voz firme. Era un tono que desafiaba el caos a su alrededor. Alejandro buscó respuestas en los ojos de Luna, pero ella parecía perdida. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, buscando entender. El hombre enmascarado temblaba, y su mirada se iluminó con una desesperación intensa. Ella debe saberlo. Si no lo hacemos, estamos perdidos. ¿Perdidos? ¿Quiénes son ellos? Alejandro se sentía atrapado, como si se estuviera hundiendo. Nunca había sentido tanto miedo en su vida, pero su deseo de proteger a Luna superaba cualquier temor. La multitud, ahora en un murmullo inquieto, estaba a la espera de una revelación. El diario, Luna. Debes entregar el diario antes de que sea demasiado tarde, insistió la madre, su mirada abrumada. Es lo único que pueden usar en nuestra contra. ¿Qué diario?, Luna preguntó, su confusión visible. En ese instante, un estallido de fuego iluminó la escena. Un nuevo grito se unió al caos. Desde la esquina, un hombre apareció, su figura oscura y amenazante. «¡No se muevan!», gritó, levantando una pistola. La sala se llenó de gritos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La situación había escalado a un nivel que no había anticipado. Sin pensarlo, se interpuso entre el nuevo atacante y Luna. «¡Aléjate de ella!», exclamó, su voz retumbando en la sala. El hombre, impactado por su valentía, vaciló. Pero desgraciadamente, la tensión se intensificó cuando Samuel, entre lágrimas, dio un paso al frente. «¡Espera!». El hombre con la pistola se volvió. Su mirada fría chocó con la de Samuel. «¿Tú? Pensé que habías desaparecido». La atmósfera, ya eléctrica, se volvió aún más densa. Los secretos estaban saliendo a la luz y el tiempo se sentía escaso. «Samuel, ¿qué haces?», Alejandro preguntó, su voz temblando de confusión. Samuel sacudió la cabeza, como si luchara con un dilema interno. «No puedes detenerlo. No puedes seguir ocultando la verdad», dijo, sus palabras cortando el aire pesado. La atención se centró en él. «¿Qué verdad?», demandó el hombre enmascarado. «¿Qué sabes? ¡Habla!». Samuel dio un paso atrás, mirando a su hermano y luego a Luna. «El diario no es lo que piensas. Es la clave, pero no solo para nuestra familia. Es algo más grande». Cada palabra retumbaba en los oídos de todos, y Elena, la madre de Luna, parecía abrumada.
Un silencio aterrador dominó el café. ¿Qué quieres decir? Alejandro preguntó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significa eso? Samuel respiró hondo. La verdad es que no solo está involucrada tu familia, Alejandro. Todos son parte de algo mucho más oscuro, una organización secreta. El diario contiene información sobre ellos, sobre lo que realmente han hecho. Las miradas se cruzaron, una mezcla de incredulidad y terror. Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Organización? Y en ese instante el hombre enmascarado sonrió, como si hubiera escuchado la clave. Te lo dije, Samuel, no hay forma de escapar de su pasado, dijo, levantando la pistola de nuevo. Si no me dan el diario, lo lamentarán. Y justo cuando la situación parecía insostenible, algo aún más impactante ocurrió. Una explosión sacudió el café, y las luces comenzaron a parpadear. En medio del caos, una figura emergió del humo. Era un hombre viejo, con un rostro conocido. Es hora de que todos sepan la verdad. La sala quedó en completo silencio. Y de repente, un nuevo juego había comenzado, donde todos debían enfrentar sus propios demonios. Y el verdadero pasado estaba a punto de salir de las sombras. Las relaciones se fracturaban, la verdad se desnudaba, y nadie estaba listo para lo que vendría a continuación. El tiempo se detuvo. La figura de su madre, de pie en la entrada del café, parecía sacada de una pesadilla. Era imposible. Alejandro sentía que le faltaba el aire. ¿Eres tú?, susurró, la incredulidad llenando su voz. El hombre enmascarado retrocedió, confundido, al igual que todos los demás. Las miradas se cruzaron, y un silencio tenso se apoderó del lugar. «Madre», balbuceó Luna. Esa palabra sonó extraña, como si nunca la hubiera pronunciado antes. Ella temblaba. Su rostro era un mar de emociones. Miedo, sorpresa y, por un instante, esperanza. Pero entonces una sombra de tristeza oscureció sus ojos. «Luna, no hay tiempo, tienes que venir conmigo», dijo la mujer, su voz firme. Era un tono que desafiaba el caos a su alrededor. Alejandro buscó respuestas en los ojos de Luna, pero ella parecía perdida. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, buscando entender. El hombre enmascarado temblaba, y su mirada se iluminó con una desesperación intensa. «Ella debe saberlo. Si no lo hacemos, estamos perdidos». «¿Perdidos? ¿Quiénes son ellos?». Alejandro se sentía atrapado, como si se estuviera hundiendo. Nunca había sentido tanto miedo en su vida, pero su deseo de proteger a Luna superaba cualquier temor. La multitud, ahora en un murmullo inquieto, estaba a la espera de una revelación. «El diario, Luna. Debes entregar el diario antes de que sea demasiado tarde», insistió la madre, su mirada abrumada. «Es lo único que pueden usar en nuestra contra». «¿Qué diario?», Luna preguntó, su confusión visible. En ese instante, un estallido de fuego iluminó la escena. Un nuevo grito se unió al caos. Desde la esquina, un hombre apareció, su figura oscura y amenazante. «No se muevan», gritó, levantando una pistola. La sala se llenó de gritos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La situación había escalado a un nivel que no había anticipado. Sin pensarlo, se interpuso entre el nuevo atacante y Luna. «Aléjate de ella», exclamó, su voz retumbando en la sala. El hombre, impactado por su valentía, vaciló, pero desgraciadamente la tensión se intensificó cuando Samuel, entre lágrimas, dio un paso al frente. «¡Espera!». El hombre con la pistola se volvió. Su mirada fría chocó con la de Samuel. «Tú, pensé que habías desaparecido». La atmósfera, ya eléctrica, se volvió aún más densa. Los secretos estaban saliendo a la luz, y el tiempo se sentía escaso. «Samuel, ¿qué haces?», Alejandro preguntó, su voz temblando de confusión. Samuel sacudió la cabeza, como si luchara con un dilema interno. «No puedes detenerlo, no puedes seguir ocultando la verdad», dijo,
sus palabras cortando el aire pesado. La atención se centró en él. ¿Qué verdad?, demandó el hombre enmascarado. ¿Qué sabes? Habla. Samuel dio un paso atrás, mirando a su hermano y luego a Luna. El diario no es lo que piensas. Es la clave. Pero no solo para nuestra familia. Es algo más grande. Cada palabra retumbaba en los oídos de todos, y Elena, la madre de Luna, parecía abrumada. Un silencio aterrador dominó el café. ¿Organización? Y en ese instante, el hombre enmascarado sonrió, como si hubiera escuchado la clave. Te lo dije, Samuel, no hay forma de escapar de su pasado, dijo, levantando la pistola de nuevo. Si no me dan el diario, lo lamentarán. Y justo cuando la situación parecía insostenible, algo aún más impactante ocurrió. Una figura emergió de entre las sombras del fondo del café, un hombre de cabello gris y facial familiar. Era un rostro que había estado olvidado en la memoria de Alejandro. «¡Detente!», rugió, su voz resonando con autoridad. «Tú», Alejandro dijo, atónito. Reconoció a su padre, a quien creía perdido para siempre. Las piezas comenzaron a encajar, pero no de la manera que esperaba. Todo esto estaba destinado a suceder, dijo el padre, mirando a su madre y luego a Luna. No hay tiempo que perder. El diario no es solo un objeto, es el corazón de nuestra historia, y lo que guarda puede terminar destruido si no actúan ahora. La sala se congeló. La revelación lo arrastró bajo un torrente de preguntas. ¿De qué hablas?, Alejandro preguntó, paralizado. ¿Qué diario? ¿Por qué estás aquí? Poco después, una explosión retumbó a lo lejos, y las luces del café comenzaron a titilar. La multitud empezó a gritar, pero en ese momento nadie miraba a los otros. Todos tenían los ojos fijos en su padre, quien ahora parecía el verdadero enemigo. Fue un acuerdo que nunca debimos hacer, continuó, la voz de su padre, sacudiendo la relativa calma que aún quedaba. Tú, Alejandro, eres el único que puede solucionarlo. Sin ti, el mundo entero caerá en las garras de esas personas. ¿Qué dices? La incredulidad ardía en Alejandro. Tú tienes todas las respuestas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué buscamos ese diario? Sin embargo, antes de que su padre pudiera responder, la puerta se abrió violentamente y grupos de hombres armados entraron. «¡Nadie se mueva!», gritaron. Los rostros serios, con el brillo en sus ojos que prometía caos. La verdad, lo que había estado oculto durante tanto tiempo finalmente comenzó a desnudarse. La pregunta que todos se hacían resonó en el aire. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que estaba a punto de desatarse? Alejandro supo que su vida, su familia y todo lo que había creído conocer estaban al borde del abismo. La realidad se desgajaba, y la sombra del pasado estaba más viva que nunca. La tensión se disparó cuando el grupo de hombres armados entró. «¡Nadie se mueva!», gritaron, sus voces resonando como un trueno en la sala enloquecida. La atmósfera era eléctrica. Alejandro sintió el sudor que se le acumulaba en la frente, mientras mantenía sus ojos fijos en su hermano, Samuel, y la mujer a su lado, Elena, la madre de Luna. «¡Aléjate de ella!». Alejandro se interpuso entre los hombres y Luna, sabiendo que no podía dejar que la lastimaran. Ella estaba paralizada, su mirada viajando entre la confusión y el terror. Pero justo antes de que las cosas pudieran volver a escalar, algo inesperado sucedió. De la nada, una explosión. Un estruendo abrumador llenó el café, y la siguiente visión fue un torbellino de humo y caos. La entrada colapsó, y de entre las sombras una figura emergió. Todo el mundo miraba con los ojos abiertos de par en par, con la respiración contenida. «¡Suéltala!», gritó la figura, con un tono poderoso que resonó en el airado café. Era un hombre vestido con un abrigo negro que parecía flotar a su alrededor. Sus rasgos eran familiares, un eco de un rostro que había estado ausente durante años. Era David, el padre de Alejandro, el hombre que todos creían muerto, pero no estaba muerto. Estaba aquí, ante todos ellos,
y parecía más decidido que nunca. ¡Tú! Alejandro no podía creerlo. ¡Eres tú! Las palabras salieron disparadas de su boca, llenas de sorpresa y confusión. ¿Por qué no volviste antes? David ignoró la pregunta y se dirigió a la madre de Luna. Tú, Elena, sabías lo que estaba en juego, y aún así trajiste a nuestra hija aquí. Estás repitiendo los mismos errores que cometimos antes. Su voz estalló, cargada de ira y miedo. No es así. No es culpa de Luna. Ella no sabe nada, gritó Elena, abrumada por la culpa y el pavor. Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué había vuelto David? ¿Cuál era la relación entre él y Elena? Todo esto era demasiado. ¿Qué secretos han escondido? La voz del hombre enmascarado rompió el silencio, buscando respuestas, y con un movimiento rápido apuntó su arma hacia David. ¿Dónde está el diario? ¡Suéltalo! Alejandro se lanzó hacia el hombre con la pistola, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Todo sucedió tan rápido que no pudo pensar. El café era un caos total, gritos, llantos, y mientras trataba de contener al atacante, algo impactante sucedió. Un disparo, el más fuerte que había escuchado en su vida. El sonido hizo eco y todos se congelaron. Alejandro sintió un calor desgarrador en su pecho. Miró hacia abajo y vio el rastro de sangre que manchaba su camisa. No, no, murmuró, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. Era su hermano, Samuel, que lo había disparado. La traición estaba sellada en esos ojos que un día habían sido de confianza. ¿Por qué?, preguntó, las palabras apenas saliendo de su boca mientras el ardor le comenzaba a ganar. Todo se detuvo. Las miradas se cruzaban, y mientras el caos reinaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de la magnitud de lo que Samuel había hecho. Lo siento, pero no hay otra opción, dijo Samuel, su voz temblando entre el miedo y la determinación. Era él o tú, y no puedo perderte, hermano. No puedo perderlo todo. La brutalidad de esas palabras quedó grabada en la mente de Alejandro. Mientras su visión se nublaba y la vida a su alrededor comenzaba a desvanecerse, comprendió que todo lo que había creído, cada relación, cada confianza, se desplomaba. Las sombras del pasado habían regresado, más vivas que nunca. La sala se tornó en un silencio tenso, roto solo por el sonido ahogado de la madre de Luna. ¡Oh, por favor! Su grito resonó, pero ya era demasiado tarde. Alejandro miró a David, a su madre, a Luna. Todo lo que había luchado por mantener era un espejo de traiciones. ¿Podrían todos sobrevivir a esto? ¿Qué vendría después de esta revelación desgarradora? Su mente luchaba por entender cómo todo lo que conocía había cambiado. Y mientras el mundo se oscurecía, una pregunta quedó flotando. ¿Cuál sería el precio de la verdad? La sala se llenó de un agudo silencio. Alejandro se sintió desvanecer mientras la traición de su hermano lo golpeaba con toda su fuerza. El dolor punzante en su pecho no solo era físico, era el eco de años de confianza desbordada. Sus ojos buscaron a Luna, que temblaba al borde del colapso, y a su madre, Elena, pálida y llena de terror. El diario es la clave para todo, Alejandro, pero no puedo dejar que te atrapen, susurró David, el padre acercándose. Tienes que entenderlo. Todo se ha desmoronado por nuestra culpa. ¿Cuál es nuestra culpa?, Alejandro gritó, su voz desgarrada, casi ahogada por la rabia y la tristeza. Todo este tiempo hemos vivido en la oscuridad, y ahora estás aquí, dejando que se desate el infierno por tus secretos. Pero la llegada del grupo armado cambió todo. La atmósfera se convirtió en un campo de batalla de emociones crudas y tensas. Gritos, pánico, la multitud retrocedió, y el aroma del café se mezclaba con el sudor y el miedo. «Necesito el diario, y lo quiero ya», exigió el hombre enmascarado apuntando ahora a su padre. La distancia entre él y Alejandro parecía un abismo imposible de cruzar. David se plantó firme. «No voy a dejar que te lo lleves, no a mi familia».
pero su voz cargaba la incertidumbre del mundo que se desmoronaba a su alrededor. Alejandro sentía el suelo temblar bajo sus pies, y a la vez un calor que crecía en su interior. Sin pensarlo, se abalanzó sobre el hombre con la pistola. La explosión de adrenalina lo empujó a moverse, y justo cuando sintió que la situación se volvía insostenible, todo se volvió un caos titánico. Gritos estallaron, y los ecos del horror en el café resonaron como tambores de guerra. Luna se lanzó hacia él, ojos llenos de desesperación. «Alejandro, no», gritó, pero ya era demasiado tarde. Su hermano, tomado por la velocidad de la situación, se apartó y se unió a la contienda, luchando con el hombre del arma. «¡Samuel, súbete!». Alejandro alcanzó a gritar, pero el tiempo se complicó. Un revés del hombre enmascarado hizo que Samuel cayera. El café se llenaba de un sonido desgarrador, mientras el grupo de hombres armados intentaba mantener el control. En medio del desorden, Alejandro vio su oportunidad. «¡Todos salgan de aquí!», gritó al azar, esperando que la multitud se dispersara. Y por un momento, el caos pareció calmarse. Todos se miraban, confundidos pero despiertos. Luna tomó la mano de Alejandro, y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, se sintió fuerte. «Vamos a salir, estamos juntos en esto», dijo, su voz resonando en su corazón. David, a pesar del peligro inminente, giró hacia su hijo y Samuel. «La verdad nos unirá, tenemos que confiar el uno en el otro», dijo, su mirada intensa reflejando el peso de lo que sabían. Finalmente, en el instante culminante, el verdadero poder del diario salió a la luz. David, sabiendo que la situación era crítica, reveló un pasaje crucial que había mantenido oculto. «Es más que un diario, es un mapa que nos lleva a la verdad, un camino hacia la salvación de todos». Con un último grito de fuerza e impulso, Alejandro empujó hacia adelante, junto a Luna, y juntos se lanzaron a la salida, dejando el caos detrás. Detrás de ellos, el sonido de la confrontación se desvanecía, mientras la luz del día desbordaba la oscuridad del café. Mientras corrían, sabían que la lucha no había terminado, pero tenían el poder de enfrentar lo que se avecinaba. Un nuevo capítulo comenzaba, y aquí es donde tú, querido amigo, entras en la historia. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ese botón de like para alimentar el algoritmo y haz que esta comunidad crezca. Te invito a inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu voz en esta comunidad hará toda la diferencia. Juntos, escribamos el próximo capítulo. No se olviden que toda la diferencia